Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Elizabeth Franco, para los que no me conocen, y les envío un gran abrazo de parte de Givamukti y de todos quienes hacemos el gran equipo de la Ruta del Crecimiento del Ser. Bueno, tenemos un tema bastante heavy hoy día, un poquito complicado y la verdad es que lo estoy haciendo en honor a las personas que nos escribieron la semana anterior y me pidieron enfáticamente que pueda trabajar este tema. Personas tóxicas, ¿cómo sobrevivir a ellas? Bueno, si bien es cierto, creo que no es necesario definirlo, ¿no? Las personas tóxicas son esas personas que drenan nuestra energía. Son esas personas que nos tiran hacia abajo y que nos sacan y que incluso pueden llegar a sacar lo peor de nosotros o llevarnos a un nivel de estrés tal, ¿no? Son personas que la mayoría de las personas o de forma consciente o de forma inconsciente nos llevan a ciertos niveles de estrés y que incluso en algunos, donde si no podemos nosotros manejar una inteligencia emocional adecuada, podemos perder el control y sucumbir ante toda su oleada de emociones innecesarias y de emociones sobre todo perturbadoras. Bueno, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que nos dicen? Y creo que es lo que más fácil decir. Conviene lo menos posible estar cerca de estas personas y alejarse de ellas. Entonces, alejarse de ellas es más fácil. Alejarse de ellas es fácil de decirlo, es fácil de sentirlo, es fácil de hacerlo. Es lo que en teoría siempre se dice, ¿no? Podernos alejar de las personas que son tóxicas, podernos tomar distancia de las personas que son tóxicas, pero ¿qué pasa cuando esas personas forman parte de nuestro entorno? ¿Qué pasa cuando esas personas son personas cercanas? ¿Qué pasa cuando son mis familiares? ¿Qué pasa cuando es una familia? ¿Qué pasa cuando es mi pareja? ¿Qué pasa cuando es un jefe? ¿Qué pasa cuando es un amigo de la infancia? ¿Realmente yo puedo alejarme? ¿Realmente puedo sacarlas de mi vida? ¿O tengo que manejar una inteligencia emocional para poder sobrellevarlas y sobrevivir a ellas? Antes de dar ciertas indicaciones de cómo sobrevivir a estas personas tóxicas, de cómo nosotros poder sobrellevarlas, sí me gustaría que podamos primero identificar cuáles son las personas tóxicas con las que nosotros generalmente nos topamos. Hay diferentes tipos de personas tóxicas. Hay personas tóxicas, las quejosas, las que solamente se viven quejando, ¿no? Son queja tras queja, todo lo ven una desgracia, todo lo que le pasa a ellos es lo peor que pudiera estar pasando, viven en una negación total y en un desmerecimiento total. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, conseguí trabajo, pero me queda muy lejos. El carro lo pude arreglar, pero seguro me lo dejaron mal arreglado porque eso no ha de servir hasta el fin de semana. El fin de semana me ha de presentar algún otro problema. La situación está mal en el país, pero no hace nada por solucionar su propia situación. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que estamos dentro de una queja, absortos en esa queja, solamente quejándonos y en torno a esa misma posición lastimera de su situación. ¿Por qué? Porque como viven en esa situación de queja, es como que si tuvieran prohibido el ser felices, como si estuvieran delegados o tuvieran como la misión de sufrir y negados a toda satisfacción o a toda sensación de disfrute. ¿Por qué? Porque necesitan vivir en la queja y necesitan activar ese gatillo de queja en otras personas. Las personas tóxicas, en este momento que estamos hablando de los quejosos, lo que necesitan es identificar cuáles son las debilidades de otra persona, de quienes van a drenar energía, cuáles son como sus objetivos o cuáles son sus posibles víctimas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Drenar la energía, ¿desde dónde? Desde la debilidad que sabe que tiene, desde ese gatillo, desde ese disparador que puede tener la otra persona, y desde ahí
tener una panacea o tener una palestra donde yo pueda seguir alimentando constantemente mi queja, donde yo pueda seguir alimentando constantemente esa sensación de insatisfacción, esa sensación de que todo está saliendo mal y que puede salir peor. Entonces, en primera instancia estamos con estas personas, ¿no? Con las que se quejan por todo, las que se quejan del tiempo, del clima, de la familia, de las relaciones, de los hijos, de la mamá, del papá, de todo. O sea, no hay nada, pero absolutamente nada que les otorgue disfrute, felicidad o satisfacción. También hay otro grupo de las personas tóxicas que son se podría decir que esos que te meten culpa, los que te hacen sentir culpables. Si tú no hubieras hecho esto, yo no estaría así. Si hubieras venido más temprano, hubiera sido otra cosa. Me hubiera encantado que lo hagas, pero está bien, no te preocupes, deja nomás, yo lo hago. Entonces, esa sensación de hacer sentir culpable al otro, ese disfrute de forma consciente de hacer sentir culpable al otro, también es una persona tóxica, ¿no? El hacerte sentir culpable, el hacerte trabajarte desde la culpa. Recuerden que la culpa quiere castigo, ¿sí? El castigo va a autoinfligir dolor en la persona y como una culpa siempre va a ser más grande que el castigo, entonces esas personas que te meten culpa, lo único que hacen sentir al otro, ¿no? Al que se deja absorber por esa sensación de culpabilidad, es que necesitan ser castigados o necesitan autoinfligirse dolor para que ese castigo pueda como que mermar esa culpa, pero esa culpa nunca va a ser mermada porque necesitan estar en un constante sufrimiento por esa culpa que creen tener o por esa culpa que esa persona me ha hecho creer que yo tengo. Entonces, el meternos culpa es una forma también de toxicidad de ciertas personas. Hay otro grupo también que es las personas que nos meten miedo, ¿no? No vayas a tal parte porque te puede suceder esto. Si tú logras tener tal posición, lo único que te vas a generar más envidia y va a ser peor. Si tú llegas más alto, entonces la caída va a doler más. Y sin número de miedos, no viajes, no estudies, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque siempre hay un miedo a perder, deseo a poseer. Entonces, esas dos polaridades, el miedo a perder y el deseo a poseer, no hacen otra cosa que revestirse de un miedo que te hace sentir la otra persona para que tú no puedas lograr algo, para que tú no puedas hacer algo. Entiéndase que la culpa y el miedo de las personas tóxicas que lo emiten, lo único que hay debajo de todo eso es un desmerecimiento, o sea, el hacer sentir al otro o que no es capaz de lograrlo, o que no es capaz de hacerlo, o que no es capaz de soportarlo, de sobrepasarlo, de sobrellevarlo. Significa que está totalmente desmereciendo al otro con una sensación de no merecimiento hacia su víctima o hacia su objetivo. También están los negativos, los pesimistas, que todo es una tragedia, todo sale mal, todo salió mal, sale mal y lo más probable es que salga mal. No hay, como se dice vulgarmente, no hay tuerca que les ajuste, ¿no? Porque si el tren va a andar, dicen, no va a andar. Y no va a andar, 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 y no va a andar. Entonces, mandan esa negatividad de que el tren no va a andar, y si el tren logra andar, entonces va a decir, ahora ese tren nadie lo va a parar, nadie lo va a parar, nadie lo va a parar, o en la próxima estación se va a dañar. ¿Qué significa? Que hay una negatividad ante todo, ante lo que supuestamente va a ocurrir y que definitivamente va a terminar en una desgracia, va a terminar en un caos o con un resultado sumamente desfavorable. También hay otro grupo que es el grupo de los agresivos. Son las personas que gritan, son las personas que humillan, son las personas que insultan, son las personas que desmerecen, son las personas que tratan de ridiculizarte incluso delante de otras personas o que van directo hacia tu autoestima, ¿no? Hacia la degradación, hacia ese desmerecimiento directo o indirecto. Entonces, las personas agresivas son las personas que
debajo de las personas agresivas hay mucha inseguridad. Entonces, mientras mayor sea su nivel de inseguridad, mayor va a ser su mecanismo de defensa y de reacción con agresividad, como con el grito, con el insulto, con los agravios, con los desmerecimientos. ¿Por qué? Porque como está en su nivel de inseguridad, necesitan al otro desmantelarlo, necesitan al otro acorralarlo, necesitan también a través de esa agresividad meter culpa o a través de esa agresividad meter miedo para asegurarme de poder tener el control del otro, al que llamamos como objetivo. Entonces, al tener el control del otro, lo que estoy haciendo yo es drenando la energía del otro, porque eso a mí me da cierta seguridad, hablando en el caso de los agresivos. Hay otro grupo que con este sería como que el último de los grupos que están bien marcados, lo que es las personas tóxicas, que son las personas ya los que entran en lo que es la psicopatía, los que no tienen filtro, los que ya no tienen el control de nada, o sea, no hay remordimiento, no hay culpa, no hay miedo, los que van por la vida diciendo yo soy así, si no te gusta, ándate, yo soy así, y no están viendo a quién atropellan, a qué hacen, qué no hacen. O sea, no hay un filtro, no hay un filtro. Entonces, como no hay culpa, como no hay miedo, como no hay filtro, pueden destruir al otro, pueden causar incluso un daño ya no solamente psicológico, sino también físico al otro. ¿Por qué? Porque es una forma de alimentar su psicopatía, porque definitivamente con esa toxicidad con los que se están manejando, con esa agresividad, con esa forma agresiva y con esa falta de filtro, de poder irse llevando todo y a todos lo que sea necesario, porque no hay límites, ¿no? No hay principios, no hay valores, no hay ética, no hay nada realmente. Entonces esas personas realmente ya están en un grado de psicopatía en donde no están viendo ningún horizonte, donde no hay límites y donde, aunque sepan cuáles son los límites, no les importa sobrepasarlos. Entonces, una vez habiendo como que hablado un poco acerca de cómo identificar a este tipo de personas tóxicas, vamos a remontarnos a como yo inicié esta charla. La mayoría de las personas nos dicen, incluso psicólogos mismos, terapeutas, yo mismo lo he dicho en algún momento, o sea, ponte a salvo. Aléjate de las personas que no añadan valor a tu vida. Mantén la distancia. Pero vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando esa persona tóxica está en tu entorno? Lo importante cuando esa persona tóxica está en tu entorno son dos cosas muy básicas. La primera es aprender a decir sí y no. En todo caso, sería mejor aprender a decir no, porque decir sí es más fácil, ¿no? Tenemos una tendencia a decir sí a todo para agradar, tenemos una tendencia a decir sí a todo para evitar conflictos, tenemos una tendencia de decir sí a todo para caer bien, para que todo el mundo esté feliz, para no causar problemas, incluso hasta para hacer que nos quieran. Entonces, aquí lo importante o lo determinante y lo categórico es aprender a decir no. Aprender a decir no y aprender a decir no sin sentir culpa. A decir sí si es que yo quiero, a decir no sin sentir culpa y a quedarme callado si es lo que yo realmente deseo. Pero esos tres estadios, decirlos y manejarlos desde la libertad de elegir, la libertad de decidir, la libertad de hablar, de actuar, de callar, desde la libertad, desde la elección. Cuando yo digo categóricamente no, estoy a la otra persona, a esa persona tóxica, ya sea la que se queja, ya sea el que me mete culpa, el que me mete miedo, el agresivo, el psicópata, el negativo, yo estoy delineando y estoy marcando mis límites. Recuerden que la gente llega hasta donde uno lo permite. Entonces, es valedero todo no que yo pueda decir, porque si yo voy a seguir diciendo sí para que no grite tanto, si yo voy a seguir diciendo sí para que ya no me meta culpa, si yo voy a decir sí diciendo sí para que me meta miedo, realmente busquemos en nuestro interior y busquemos hacia lo más profundo
¿Qué estamos nosotros diciendo con ese sí? ¿Qué estamos haciendo con esa posición de sumisión? En el fondo, ¿qué queremos? ¿Queremos llevar la fiesta en paz o queremos que la otra persona cambie? Recuerden que la injerencia que tenemos sobre cambio es sobre nosotros mismos. Nadie va a aprender por nosotros, nadie va a sanar por nosotros, ni nadie va a vivir por nosotros. La vida no admite representantes, para nada, en lo absoluto. Si yo puedo cambiar algo, si yo puedo mejorar algo, si yo puedo transformar algo, es un cambio hacia mí, para mí y por mí y ponerlo al servicio del otro. Pero desde un acto mío pretender que cambie el otro no va a cambiar mientras no sea consciente del cambio que tenga que hacer. En esta semana alguien me preguntó, ¿las personas tóxicas cambian? Sí, pero cuando son conscientes de que lo son. Mientras no sean conscientes de que son tóxicos o de que son tóxicas, no van a cambiar porque porque están súper seguros y están súper conscientes que de donde están, que desde la palestra donde están, desde el lugar donde están en un lugar adecuado, están desde el lugar de la verdad, están desde el lugar de la razón. Entonces, eso es como irnos, es como ponernos o arriesgarnos a situaciones que realmente al final nos van a traer a nosotros resultados desagradables y sobre todo resultados de frustración e incluso de estrés, de mucho estrés. Otra de las formas, yo creo que antes de topar la otra forma, más allá de poder decir no o poder decir sí, es poder establecer el derecho que yo tengo de mi espacio y de mis límites, ¿no? Entonces, cuando yo digo sí, cuando digo no o cuando yo me quedo callado, es un derecho que estoy estableciendo de mi espacio y de mis límites y de los límites del otro. ¿Por qué hago esta breve aclaración? Porque el otro punto en que nos va a ayudar a poder sobrellevar a estas personas es justamente poner límites con amor. No estamos acostumbrados a poner límites e incluso no estamos conscientes de cómo nosotros podemos cargar con muchas consecuencias si no tenemos, si no ponemos límites con amor. Ay, no sé qué le está pasando a esta pantalla, pero bueno. Si no ponemos límites con amor. Poner límites con amor significa que yo no necesito ser fuerte para ser firme. Poner límites con amor no significa necesariamente que yo me tengo que poner en la misma vibración del otro. Si yo estoy frente a un tóxico que se está quejando, poner límites significa, lo puedo hacer de dos formas. Primero, hacer más grande su queja. Eso no significa ponerme en la misma vibración, sino que simplemente el que se está quejando quiere detonar en mí un gatillo. Entonces, si me dice, qué mal que me va, qué mal que están las cosas en el trabajo, qué mal que está el país, no solamente tu trabajo, el país está mal. Entonces, esa persona ya no tiene la necesidad de generar en ti o de activar en ti un gatillo para seguirse quejando porque tu queja fue más grande que la que esa persona está dando o está diciendo o está expresando. Entonces, esa es una forma de poder como evitar esa queja. Y la otra forma simplemente es de poner límites. Si te estás quejando y si siento que esa queja es nociva en mi vida, si es que esas quejas están realmente cargándome y drenándome como un vampiro energético toda mi energía, entonces tomar distancia. Porque tú eres muy responsable hasta dónde las personas llegan y no solamente con su presencia, con sus palabras, con sus acciones, con sus sentimientos. Entonces, está en ti el poder poner límites a esa persona. Llámese quejoso, el que te mete culpa, el que te mete miedo, el negativo, el agresivo, el psicópata. Pon límites, aprende a poner límites y pon límites con amor sin necesidad de entrar en la frecuencia del otro. Porque si poner límites crees que frente a una persona agresiva, tú también te vas a poner a insultar, a gritar, a ofender, a lanzar agravios y epítetos que realmente van a causar daño y dolor, entonces no estás realmente tú saliéndote de esa toxicidad, no estás aprendiendo de esa toxicidad,
sino que al contrario, has permitido que estas personas tóxicas te pongan en tus tobillos dos como ladrillos de cemento y te inviten a navegar en toda la profundidad de su envenenamiento o de su queja o de su miedo o de sus culpas o de su agresividad o de su psicopatía. Entonces, depende de ti si sucumbes y si aceptas la invitación de ir a navegar hacia las profundidades de todos sus venenos, de todas sus basuras mentales, de todas sus inseguridades o todo lo que tengan. Es importante el aprender a poner límites. Esas serían como los dos pilares para poder trabajar o para poder sobrellevar a las personas tóxicas. Ahora, ¿cómo hacer cuando esas personas tóxicas también están en mi entorno? Lo primero que habría que hacer es identificar qué tipo de persona tóxica tengo y de acuerdo a eso yo poder actuar sin enfrentamientos, sino entendiendo que debajo de esa culpa, debajo de ese miedo, debajo de esa agresividad, debajo de esa negatividad, debajo de esa queja, hay un ser que está clamando por atención, hay un ser que está insatisfecho, hay un ser que está frustrado, hay un ser que está inseguro. Entonces, desde la compasión y la misericordia, ya voy yo a bajar también todas mis armaduras, voy a bajar todas mis armas, voy a bajar todas mis barreras y voy a dejar de hacerlo personal. No es contra mí. Cuando yo siento que algo es contra mí, yo me pongo en un mecanismo de defensa y de reacción. Y eso hace que yo quiera defenderme, eso hace que yo también quiera atacar. Pero si yo tengo compasión y misericordia y puedo ver al otro, no desde lo que me dice, no desde lo que hace, sino desde la causa que lo hace decir eso, desde la causa que lo hace hacer eso, yo voy a poder comprender con mi corazón y entender que no es conmigo. Y como no es conmigo, para mí va a ser más fácil y más llevadero el que dentro de mí no genere reacciones en mi corazón las acciones de esa persona. Eso va a hacer que yo pueda decidir con una inteligencia emocional en qué grado me afecta o no, y si es que me llegase a afectar lo que esa persona está diciendo o haciendo. Y cuando yo me aleje, lo voy a hacer sin rabia. Cuando yo tome distancia, lo voy a hacer sin rabia, sin ese sentimiento, sin resentimiento, sin esa sensación de que esa persona me ha dañado. Ahora, de que daña, daña, de que duele, duele, de que molesta, molesta, porque somos seres físicos. Pero aquí lo importante es, si nosotros estamos atacando, si nosotros estamos rechazando, si nosotros estamos emitiendo un juicio o haciendo un análisis con conciencia de esa persona que es tóxica, entonces nosotros también estamos sucumbiendo y desde esa distancia que estamos marcando, con resentimiento, desde esa distancia que estamos marcando, echándole la culpa al otro o sintiéndonos víctimas de ese perpetrador, también estamos convirtiéndonos en tóxicos. Tenemos que reconocer que todos tenemos algo de tóxico. Todos. En algún momento tenemos algo de tóxico, tenemos rasgos tóxicos. Lo importante es poder determinar cuál es mi rasgo tóxico y sobrepasarlo, superarlo. Como en algún momento dije, dejemos de ser básicos y veamos cuáles son nuestros límites para poder superarlos. Pero desde superar ese límite no significa que me va a poner a mí en una posición en donde el otro está mal y yo estoy bien, donde el otro está peor y yo estoy mejor. Que esa compasión y esa misericordia me pueda permitir ver al otro y cuando yo le quite el sesgo de lo personal, de que es contra mí, de que a mí me grita, de que a mí me pega, de que a mí me ofende, de que a mí no me valora mi trabajo, de que si es un jefe que me tira abajo mi proyecto, recuerda que todo lo que sucede es porque tú lo permites. Aprende a decir sí y aprende a decir no. Aprende a poner límites. Aprende a poner límites con amor. Aprende a identificar qué tipo de toxicidad hay. Quítale el sesgo personal. Mantén la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es poder aceptar que esto que me está pasando seguramente me está molestando, que esto que está causando la otra persona seguramente me está doliendo
pero no quedarme en el drama, no quedarme atrapado en el drama y empezar a vibrar desde esa misma frecuencia o empezar a emitir esa misma vibración que la otra persona me está emitiendo. Porque entonces de nada vale que yo cultive mi paz si me dejo arrastrar hacia los infiernos de otra persona. Nuestro trabajo es poder ofrecer paz al otro. Nuestro trabajo es poderle dar, es ser solidario con el otro, pero desde nuestra paz, desde nuestra comprensión, invitándolo a la paz, invitándolo a la comprensión, pero sin intentar cambiar a la otra persona. Y sobre todo, dejarle claro que esta puerta de paz y esta puerta de comprensión está abierta, que si desea puede entrar cuando quiere, pero tampoco me puedo poner en una lucha de querer obligar al otro a que venga mi paz, de querer convencerlo al otro a que venga mi paz, o de resentirme o ponerme bravo, o ponerme molesta, o sentirme que he fracasado porque el otro no ha venido a mi paz. No, recuerden que es una opción y que el otro también está decidiendo y está eligiendo qué ser y qué no ser, y eso es parte del respeto. Y es muy importante el que nosotros también podamos mantenernos a salvo, y eso no quiere decir individualismo o egoísmo. Tenemos que aprender a escuchar nuestro instinto de supervivencia. Cuando la persona tóxica está dentro de nuestro hogar, pongámonos a salvo. Hay un cuarto, hay un jardín, hay un libro, hay una televisión, hay un celular, pero no nos enredemos y no caigamos en las fauces de esa persona tóxica, porque lo único que va a hacer es terminar dañando nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y nos volvemos tan tóxicos como ellos. O sea, terminamos nosotros convirtiéndonos en eso que no queremos, o en eso que no nos gusta, o en eso que nos desagrada. Entonces, querrámonos un poquito, amémonos un poquito, o amémonos lo suficiente como para poder identificar quién está siendo tóxico en mi vida, quién me está drenando esa energía, y aprendamos desde nuestro corazón, desde esa compasión y misericordia, a bendecir con amor al otro. Yo sé que muchas personas me han de estar diciendo, ¿cómo puedo bendecir a alguien que me grita? ¿Cómo puedo bendecir a alguien que me insulta? ¿Cómo puedo bendecir a alguien que me tiene envidia? ¿Cómo puedo bendecir a alguien que me desea el mal? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que te hace diferente. Ahí está el mérito. Porque te estás dando la oportunidad a ti mismo de demostrarte que puedes hacerlo de una forma distinta, y con tu acto y con tu acción puedes demostrarle al otro y enseñarle al otro con tu acción que también se lo puede hacer de una forma distinta. Enseñarle, no obligarlo a que aprenda, porque entonces entraríamos en una frustración, porque acuérdense, si el otro no es consciente de que es una persona tóxica o que vive dentro de la toxicidad, lo último que va a hacer es querer cambiar, o por lo menos considerar la posibilidad de cambio. Aprendamos a poner límites, a decir sí si yo quiero, a decir no sin sentir culpa y a quedarme callado si es mi voluntad. Quitémosle el sesgo personal. Manejémonos con inteligencia emocional, recobrando el poder que existe dentro de nosotros. El estado de nuestra alma es de nosotros, ¿sí? Nada ni nadie me puede arrebatar el estado de mi alma. Si bien es cierto, hay motivos para que yo me ponga triste, o para que otra persona pueda tener un acto en el que yo me ponga triste o feliz, ese estado no tiene que ser permanente. Mi amor tiene que estar por encima de lo que otra persona me puede estar ofreciendo, porque entonces significa que si yo me pongo a esa merced, soy yo el que no me estoy amando. Ya no es una persona solamente la que me está atacando, son dos. Pero en este caso, una de ellas soy yo mismo. Entonces, veamos eso y aprendamos a tener compasión y misericordia, vuelvo y repito, para que podamos bendecir con amor a esa persona. Tal vez no se lo merezca, pero realmente es cuando más lo necesita. Porque detrás de esa toxicidad, recuerden, hay alguien que tiene culpa, hay alguien que tiene miedo, hay alguien que está inseguro, hay alguien que ha tenido una situación muy difícil, hay alguien que ha tenido una historia muy difícil, hay alguien que tiene una vida miserable, hay alguien que tiene una historia de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha frustración detrás de esa toxicidad, detrás de esa armadura,
detrás de esa barrera que la convirtió en su personaje a priori, en su personaje que está a la mano. Incluso lo pudo haber convertido en su único personaje porque es lo que mejor le sale y es su mejor forma de defenderse de ese mundo que cree que está en contra de él. Entonces, aplicar mucho la comprensión, aplicar mucho la solidaridad y sobre todo el amor incondicional hacia el otro, manejando la tolerancia, la paciencia y la comprensión. De verdad, ha sido un tema que he tenido que profundizarlo porque me sentí como mucho en la responsabilidad de poderlo llevar de la mejor forma. Fueron muchas las personas que me escribieron por interno diciéndome que hable sobre este tema. Espero haber abordado lo que más se pueda, porque definitivamente es un tema muy amplio, se podría uno extender muchísimo más en los tipos de toxicidades y cómo afrontarlos, y no enfrentarlos, sino cómo afrontarlos de forma categórica, pero espero haber contribuido con esta cápsula. Gracias por estar presentes. A los que nos vieron, recuerden que este material es de ustedes. Pueden verlos en nuestra página de Jivamukti. Pueden verlos también en nuestro canal de YouTube, Centro Holístico Jivamukti. Nosotros estamos guardando todos los videos para todas esas personas que no nos pueden ver en este momento, que en este momento están en sus ocupaciones y están en sus casitas, que están descansando. El material es de ustedes, es suyo. Pueden compartirlo, pueden verlo, pueden oírlo e incluso después de eso, si tienen alguna pregunta, aquí estoy dispuesta y a su servicio para poder contestar cualquier pregunta que ustedes deseen saber. Recuerden que aquí tienen una servidora y el día de mañana también vamos a tener en vivo con Elizabeth Chango, así que los esperamos por este canal a las 8 de la noche con un tema que, bueno, lo tenemos en reserva, así que el día de mañana lo vamos a sacar. Gracias por estar, de verdad, gracias por estar y continúen en la sintonía con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes o llamarnos a nuestros teléfonos si es que tienen alguna pregunta o alguna consulta. Muy buenas noches, los abrazo con mi corazón. Hasta otro día. Chao.